Gente conectada, qué bien. Bueno, entonces empiezo con esta presentación elemental de buenos días a Chile y buenas tardes a Madrid o a España. Este encuentro del ciclo de diálogos Chile-España sobre economía global que organizamos en colaboración con CREAP, que es nuestro socio predilecto para estos tipos de eventos. Yo quería decir que, claro, no hay duda de que esta pandemia debida al COVID-19 ha supuesto un cambio completo de paradigma en muchos aspectos cotidianos. Y eso da sentido a estos encuentros cuyo objetivo principal es compartir experiencias y buenas prácticas y seguir fortaleciendo los lazos entre ambos, puesto la malhadada llegada del coronavirus a este mundo. Hoy tenemos el gran honor de contar con dos ponentes y un moderador de excelencia. El moderador es Eugenio Martínez Bravo, buen amigo, presidente y CEO de CREAP Iberia y patrono de nuestra Fundación Chile-España, quien moderará el encuentro. Y Cristina Garmendia, mi ministra preferida, presidenta de la Fundación COTEC y exministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Y, por supuesto, Roberto Muñoz, presidente y CEO de Telefónica Chile, con quien me une un especial vínculo de amistad, ya que, como algunos saben, yo ocupé su cargo en el pasado. Para la Fundación Chile-España es un lujo poder contar con vosotros para hablar sobre las telecomunicaciones, la innovación, que se han convertido ahora más que nunca en claves para la recuperación de la pandemia. Ha sido realmente admirable cómo las telecomunicaciones han respondido al coronavirus en nuestro país. El crecimiento exponencial del teletrabajo, el gaming y la visualización en streaming simultánea que se ha producido durante estos últimos meses no tiene precedentes y nos hemos convertido en un modelo a seguir seguramente a nivel mundial. Por otro lado, el COVID-19 trae consigo grandes oportunidades y ha acelerado la transformación digital de manera extraordinaria. En este sentido, la necesidad de reinventarse y de innovar para incorporar nuevos servicios se han convertido vitales en muy poco tiempo. Me siento muy optimista al ver la masiva creatividad y la iniciativa de las personas y empresas que a través de la innovación persiguen resolver los retos mundiales a los que nos estamos enfrentando. Estoy seguro de que este encuentro será muy enriquecedor y muy útil para seguir potenciando la innovación y espero que nos puedan acompañar en los próximos que organizaremos en el mes de septiembre sobre energías renovables e infraestructuras. Muchas gracias a ustedes por su colaboración y su participación. Muy bien, don Emilio, pues muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por la organización a la Fundación Chile-España que presides y un honor como CREAP, presidente de CREAP, como bien dices, para España y para Latinoamérica, poder moderar este debate, este coloquio, segundo del ciclo de diálogos Chile-España que coorganizamos la Fundación Chile-España y CREAP. Como saben, CREAP es una consultora de comunicación y asuntos públicos fundada en Suecia, con amplia presencia en Latinoamérica, y hoy vamos a hablar sobre las telecomunicaciones y la innovación claves para la recuperación de la pandemia. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse y especial agradecimiento a nuestros panelistas de lujo, Cristina Garmendia, también Emilio, mi ministra favorita, tengo un enorme aprecio, hoy desde San Sebastián, está ahí en su ciudad, una de las ciudades más bonitas de España, y que la tecnología pues también la permite estar con nosotros. Cristina, muchísimas gracias, bienvenida a este encuentro de Diálogos Chile-España.
Igualmente quiero agradecer a Roberto Muñoz, gerente general, consejero delegado de Telefónica en España, en este caso basado en Santiago de Chile. Roberto, muchísimas gracias también por tu presencia y por tu participación y, en tu caso, como bien decía Emilio, muy buenos días. Y como sabéis, bueno, pues el formato consistirá en unas palabras por parte de Cristina Garmendi y de Roberto Muñoz, y a continuación abriremos un coloquio, un debate, y todos aquellos que quieran opinar o trasladar su reflexión, por favor, a través del chat, levantando la mano o directamente pidiendo su participación para entrar en directo. Y sin más, pues te cedo la palabra, Cristina, para que nos puedas hablar un poco sobre el uso de la tecnología. ¿Cómo lo ves? Una pregunta un poco general, pero desde tu punto de vista, desde la Fundación para la Innovación como es COTEC, ¿cómo estáis viendo el uso de la tecnología en esta pandemia? Bueno, primero, muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Eugenio, por contar con la visión de COTEC. Encantada de compartir este panel con vosotros y más con tanto Eugenio, tanto CREAP, las instituciones CREAP, como Telefónica, dos empresas que forman parte de la familia de COTEC, así que encantada de estar hoy aquí con vosotros. Bueno, yo creo que primero, como contextualizando, ¿no?, qué nos ha pasado, cómo hemos entrado en esta pandemia, ¿no? Yo creo que ninguna sociedad, ningún gobierno estaba preparado para evitar esta catástrofe, pero ahora que ya transcurren unos meses y vemos respuestas distintas, lo que sí queda claro es que cada país está mostrando diferentes capacidades para afrontar esta pandemia, y el nivel de acceso y de uso de tecnologías digitales yo creo que ha sido uno de los factores más determinantes. Con un confinamiento tan estricto como el que hemos vivido en España, desde luego, haber podido mantener la actividad personal y profesional en todos los lugares de España, en todos los lugares más recónditos, ha sido desde luego un gran desafío para los operadores, me imagino, y desde luego como usuarios, visto los resultados, yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos. No tengo la comparativa todavía de Europa, creo que todavía no ha salido, pero no hay duda que España ha salido con nota de sobresaliente. Y esto, pues la verdad es que es una alegría y una garantía, que bueno, es una capacidad, es una infraestructura básica para operar los países, y en esto hemos salido con nota, ¿no? Y esto ha sido posible por muchas razones, pero sobre todo yo creo que porque lo que destaca es la fortaleza y la extensión de nuestra red de telecomunicaciones, porque, repito, hasta los sitios más remotos han podido contar con esta capacidad. Y el grado de digitalización de cada país, de cada sistema de salud, de cada empresa, de cada familia, han marcado también la diferencia durante la emergencia sanitaria, y pensamos que va a ser también decisivo para recuperar la economía. La pandemia, como decía Emilio, ha acelerado en cuestión de semanas fenómenos cuya implementación a gran escala estaba estimada para varios años, 5 años creo que hemos adelantado a lo largo de estos meses, ¿no? El teletrabajo, las videollamadas, las relaciones interpersonales, el entretenimiento, o sea, yo creo que nos ha cambiado claramente, ¿no? Pero yo querría centrarme particularmente en dos ámbitos que vuelven a ser dos capacidades fundamentales de cualquier país, y donde seguramente un mayor grado de digitalización podría haber cambiado radicalmente el curso de la pandemia en lo que se refiere a su gestión a corto y desde luego en sus consecuencias a largo, que son la salud y la educación. Y yo me voy a referir, si os parece, porque son los datos que tengo y digamos el seguimiento que hemos hecho desde COTEC más estrictamente en estos dos ámbitos, las capacidades educativas y las capacidades sanitarias. Respecto a las capacidades educativas, pues os podéis imaginar que enseñar a distancia a millones de escolares y estudiantes y universitarios de la noche a la mañana ha supuesto un reto mayúsculo para alumnos, para profesores y para las familias. Los informes que hemos elaborado en COTEC lo que evidencian es que ese cierre que ha habido de escuelas y ese salto precipitado a la enseñanza digital, lo que ya sabemos que va a producir a corto es un impacto negativo sobre el aprendizaje de todos los alumnos. Esto va a ser un hecho, a pesar de que había infraestructuras. Y además este impacto, y esto nos preocupa mucho, va a ser muy superior para los alumnos en los entornos más vulnerables, porque estamos hablando de 3 tipos de brechas. Brecha de acceso, es decir, tener o no tener acceso a dispositivos tecnológicos y conexión. Brecha de uso, es decir, tiempo de uso y calidad de ese tiempo. Y brecha escolar, es decir, cómo de preparadas están las escuelas y el profesorado para afrontar estos procesos repentinos de enseñanza online. Y si nos remitimos al informe PISA 2018,
y esto es cómo entran los países en una dificultad sobrevenida como esta, pues España ha entrado con un dato, y os voy a dar el dato, y es que el 50% de los centros educativos españoles no estaban preparados para proporcionar una educación en línea. Es decir, hay de nuevo preparación respecto a infraestructura, lejos de países como por ejemplo Finlandia. En ese mismo informe señala Finlandia con un 80% de los centros educativos preparados. Otro dato que es importantísimo también y son los docentes. En España, la mitad de los docentes españoles carece de formación y de recursos para proporcionar una educación digital adecuada a sus alumnos. Todo esto iremos tomando notas para esa parte de reconstrucción. Todo esto son datos. Y además, como tercer dato, estos datos de PISA concuerdan, están muy alineados con una realidad que hemos estudiado en COTEC más amplia, que es, oye, ¿cómo estamos de habilidades digitales? La población activa en España, ¿cómo está de habilidades digitales? No hemos hecho algo objetivo en métricas concretas, sino más de percepción social. Preguntarle al ciudadano cómo uno se siente de tranquilo o de habilitado para trabajar en un entorno digital. Y la respuesta ha sido que 1/3 de la población activa española no se considera capacitada para desenvolverse profesionalmente en una sociedad digital. Y estas son unas realidades, quiere decir, nos hemos digitalizado de golpe, pero para salir bien y competir bien, al final es formación, formación, formación. Formación de docentes, inversión en la digitalización, más digitalización, pero formación en docentes y formación profesional en todos los empleados de las instituciones, ¿no? Porque si no, difícilmente podremos competir con éxito, por muy digitalizados que estemos. Y ahora si nos vamos a las capacidades sanitarias, que también es, y ahí en España hemos sufrido mucho, ¿no? A pesar de tener uno de los sistemas sanitarios más competitivos y más eficientes del mundo, diría yo, ¿no? Que era una de las grandes joyas de España. ¿Qué nos ha pasado, no? Y cuando estudias este eje de la digitalización se entiende muy bien. Justo unos días antes, unas semanas antes de la pandemia, habíamos presentado un estudio en colaboración con la Federación de Industrias Sanitarias que analiza, qué casualidad, porque es que fue preciso, ¿no? Que analizaba específicamente el nivel de madurez digital de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y lo que nos dice es que el índice agregado de toda España es notablemente bajo, 32%, 32 puntos sobre 100. Y además, y eso también vuelve a ser una brecha de inequidad en España, y es que se observa una alta variabilidad entre los diferentes territorios, comunidades autónomas como les llamamos en España, ¿no? En definitiva, podríamos decir a este respecto que los servicios digitales son diferentes para los ciudadanos y profesionales en función del lugar donde vivan. Esto es un hecho. No me da tiempo porque si no me comería todo el tiempo. Es un estudio muy pormenorizado, ¿no? Pero ¿en qué estamos peor? En algunas cosas no estamos mal, pero ¿en qué estamos peor? En lo que estamos peor, y me gusta compartir lo que estamos peor porque creo que es de esto es de lo que podemos aprender, ¿no? Lo que estamos mejor, pues de lo que estamos peor seguramente podemos aprender más. Bueno, pues en lo que estamos peor es precisamente en el servicio de análisis de datos, los famosos analytics. Imaginaros lo que es fallar en analytics en la gestión de una pandemia. Y este es un aspecto esencial, no solo para cumplir las recomendaciones internacionales de gestión de la pandemia respecto al testeo, al rastreo y a la trazabilidad de los casos, sino también, oye, para generar certidumbre y para generar confianza en los inversores, ¿no? Hombre, todavía no tenemos datos, estudios, ¿no? Para saber si estos déficits han podido suponer un lastre adicional en la gestión de la pandemia, pero intuitivamente sí que parece que ha podido influir, ¿no? Desde luego es urgente, yo lo he señalado así en el Congreso cuando hemos comparecido para el plan de reconstrucción, es urgente la definitiva digitalización de nuestro Sistema Nacional de Salud. Es urgentísimo, por 3 razones. Por razón de seguridad, primero porque sanitarios y pacientes se moverán en entornos más seguros, minimizando los riesgos cuando no es preciso tener una relación presencial. Segundo, por razones de eficiencia, no hay duda que habrá un abaratamiento de costes que suponen muchos servicios digitales y porque además permiten a nuestros sanitarios centrarse más en aquellas tareas que una máquina nunca va a poder sustituir. Es decir, vamos a poder desarrollar la dimensión más humana gracias a la tecnología. Y esto hay que abrazarlo, hay que formar a todos los profesionales de la sanidad para que abracen la tecnología hasta
hasta su máximo límite para poder dedicar ese tiempo que tiene que ver con la consideración de persona, ¿no? Y esa empatía con el paciente. Y, en tercer lugar, por razones de oportunidad. No hay duda que hay un gran desarrollo económico detrás de la digitalización del Sistema Nacional de Salud. De hecho, en el Congreso, cuando comparecí, me preguntaba una de las representantes parlamentarias de un grupo de Podemos, que hizo una buena intervención, pero me decía con respecto a los datos, ¿no? El famoso debate. ¿Compartimos datos de salud? ¿De quién son los datos? Tiene que haber un sistema, ¿es solamente el sistema público el que opera y retiene los datos? ¿Los comparte con el sector privado? Digo, bueno, veremos cuál es la decisión, pero no nos olvidemos de cuál es la situación de partida. La situación de partida es que ya estamos en manos de empresas privadas. Nuestros datos están en empresas privadas, que además es prácticamente un oligopolio, que además va a seguir funcionando porque funciona muy bien. O alguno de los que está en esta sala es capaz de prescindir de Amazon, de Google. No es posible. ¿Por qué? Porque lo operan muy bien, añaden valor. Entonces, nuestros datos consentidos voluntariamente los tienen, porque lo hemos consentido desde nuestra libertad. Entonces, esto es un hecho. Ahora vamos a ver, puesto que ya hay datos compartidos, vamos a ver cómo se gestionan. Claro que sí, cumpliendo todas las normativas, pero vamos a ver todo el valor que hay detrás de los datos para aprender unos de otros y para tomar mejores decisiones. Así que yo, si te parece, Eugenio, lo dejo aquí. Si quieres podemos complementar. Luego tengo más o sea, podría alargar, o sea, unas recomendaciones más de la industria, más de las capacidades de I+D, pero si os parece, lo dejo aquí para luego ya retomar en el debate. Perfecto, perfecto, Cristina. Muchísimas gracias. Muy interesante. Ya se me ocurren unas cuantas preguntas, pero me voy a contener. Vamos a esperar luego al coloquio y al debate y vamos a pasar la palabra a Roberto Muñoz para que nos dé el punto de vista desde Telefónica en Chile, de cómo se ha gestionado allí, Roberto, en Chile, pues un poco toda la conectividad. Es verdad que Payete, además vicepresidente de la Fundación Cotec, como decía al principio, hace semanas, no mucho, pues en un acto de Cotec con la presencia de Su Majestad los Reyes, pues hablaba de estos temas que decía Cristina, la importancia de la formación, como Telefónica ha duplicado de alguna forma sus esfuerzos en formación y luego, por supuesto, de la conectividad, ¿no? Y retaba de alguna manera a la organización, a todo Telefónica, a asegurar la conectividad en estos tiempos tan difíciles de trabajo en remoto en la pandemia. ¿Cómo se ha gestionado, Roberto, en Chile esa conectividad, esas infraestructuras que tenéis? Cuéntanos desde tu punto de vista, por favor. Muy bien, primero muy buenas tardes a todos y buenos días para mis compatriotas. Muchas gracias por el foro. Comentaba antes con Cristina y Eugenio antes de empezar que estos foros tienen mucho valor para Chile. Tienen mucho valor porque hay una transferencia de conocimiento significativo. España en este proceso particular lleva unos semanas, 2, 3 semanas por delante de Chile, tal vez incluso un mes, que en estos tiempos es mucho. Poder tener visibilidad de un mes para adelante es un montón, y yo creo que nos hemos visto beneficiados en eso. Decir también que comentaron de José María. Yo creo que José María Álvarez Payete nos pone un estándar importante, nos pone un estándar grande. Y me refiero no solamente en comunicaciones que ya les comento, sino también en cómo las compañías se comprometen con las sociedades. Y yo creo que si ustedes me dicen, para mí, estos 5 años que se han adelantado en digitalización, también se han modificado en la actitud que han tomado las compañías. Creo que las compañías, al menos en Chile, y Telefónica ha estado a la vanguardia de esto, hemos mostrado todo nuestro compromiso y hemos entendido con más fuerza el rol significativo que tienen las empresas, no solamente con sus accionistas, sino también con la sociedad. Creo que eso se ha puesto a prueba. Yo por lo menos estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho en este periodo de ya probablemente son 120 días que empezó por ahí el confinamiento en Chile y empezó toda la pandemia. Creo que ha sido 4 meses. Decirle un poco cómo lo hemos enfrentado realmente con 3 ejes. El primero es asegurar la conectividad. Se nos vino de un día a otro, un aumento en las redes del 40%. Suena como que si no fuera nada, pero la verdad que Cristina, que tú estás en la ciencia y todas estas cosas, esto es ingeniería. Cursar 40% más de
de tráfico de un día a otro. No están necesariamente preparadas todas las redes para poderlo hacer. Ese fue el primer eje. El segundo es mantener la seguridad de nuestros empleados y también el efecto de contagio que ellos podían provocar en terceros. No hay que olvidarse que nosotros tenemos permanentemente, en el caso de Chile, más de 2.000 personas en terreno todos los días. Nos abren más de 4.000 personas sus hogares, sus casas, sus puertas, y también tenemos la responsabilidad de no ser propagadores de un virus, por lo tanto era una responsabilidad significativa. Y por último, el tercero es cómo podíamos apoyar en términos generales a la sociedad, cómo estábamos a la altura en un momento tan extraordinario como este. Entonces, en el primer punto, que era de sostener todo lo que es la operación, creo que han habido un trabajo importante de aumentar nuestras capacidades. Los proveedores, quiero decir, que también han estado bastante a la altura, no solamente ha hecho, hemos podido aumentar todas las capacidades de nuestras redes con los distintos proveedores que tenemos para poder cursar más tráfico. Hemos aumentado también los servicios que podían ofrecerse. Hemos reforzado, piensen que la mayoría de la supervisión de mucha gente era en un espacio físico, había que llevar todo eso, remotizarlo muy rápido para poder seguir operando las redes desde las casas, porque las redes tienen componentes de software y también de operación en terreno. Eso se hizo de manera muy rápida, se aumentaron las capacidades. La verdad que ha sido un trabajo muy importante y la verdad es que se suma esto a que en el caso de Telefónica hemos seguido la misma estrategia que ustedes conocen muy bien en España, que es construir redes de fibra óptica. Chile es el país de América Latina que por largo tiene redes de fibra óptica más grandes de América Latina. El grueso de esas redes de fibra óptica han sido construidas por el grupo Telefónica, lo que nos ha permitido resistir toda esa explosión de tráfico. La verdad que si nos hubiese pillado con otras tecnologías desplegadas, la historia hubiese sido otra. De hecho, nuestro principal competidor, que usa tecnologías más antiguas, ha sufrido muchísimo. Nosotros hemos sido capaces de poder soportar todo este tráfico con mucha fuerza. La verdad que es importante una cosa que seguramente hablemos por delante, que escuchando un poco a Cristina, yo creo que hay una oportunidad gigante porque se habla una discusión profunda de políticas públicas. Muchas veces, nosotros como Telefónica, obviamente somos un sector regulado, nos toca ir a ciertos foros a plantear nuestros puntos de vista y hablar un poco de futuro. Muchas veces uno percibía que era como que lo escuchaban como que hablaba de futuro, de una cosa medio de ciencia ficción. Hoy día, yo por lo menos que hemos tenido, me da la percepción que mucha gente que está en la definición de políticas públicas dicen, de esto era lo que me hablaban, que es un poco, yo creo que se abre una oportunidad significativa. Bueno, el segundo punto que quería recalcar, que aparte de lo que es la continuidad del servicio, que hemos estado muy a la altura, lo segundo ha sido la seguridad de nuestros empleados y también de la gente que nos abre sus hogares. Yo ahí destacar una cosa que me parece central, y vuelvo al grupo Telefónica, el día que parte la pandemia en España, constituye el Comité de Crisis Global, y tenemos una reunión semanal, y después ciertos grupos diarios, de ver cómo se iba a ir abordando esta crisis. A nosotros todavía en Chile nos parecía que todavía no había ni un contagiado, pero nos hizo ponernos en acción muy rápido, y cada vez que fue pasando algo teníamos todos los protocolos de actuación. Todos los protocolos de actuación implementados y todo muy trabajado. De hecho, cuando las compañías acá empezaron a tratar de buscar mascarillas, implementos de protección, nosotros ya lo habíamos comprado todo porque nos habíamos adelantado. Eso es un poco lo que pasa cuando uno tiene esta conexión tan profunda y tan potente como la que estamos viendo ahora, nos permite adelantarnos a ciertos fenómenos. Y en eso la verdad que partimos, fijamos protocolos, pusimos tecnología también, que ningún técnico nuestro a través de reconocimiento facial en los teléfonos podía salir sin que verificáramos visualmente que tenía mascarillas, tenía guantes, tenía alcohol gel, tenía todos los elementos para poder salir. Eso nos hace que hoy día, y yo lo creo que más de estos 120 días, el 16 de marzo en la práctica empezamos con esto nosotros a tener esto, con más de, qué importante, más de 10.000 operaciones diarias que tenemos hoy día de manera remota entre técnicos que nos abren la casa o operaciones logísticas. Hemos tenido solamente 30 contagiados, que me parece que, y eso muestra que
el tener esa disciplina, ese conocimiento nos hizo poder contener muy bien en los contagios. Hoy día tenemos 8 contagiados, pero en toda la historia de estos meses hemos tenido 30, en un colectivo muy, muy significativo, estando todo el día en terreno. Lo que pasa que, lo que a mí me parece muy destacable, y aquí le doy un valor enorme a la transferencia de experiencia desde España, particularmente a las operaciones latinoamericanas. Uh-huh. Y por último, el tercer eje, yo creo que este es un cambio para mí importantísimo, enorme de la visión del empresariado para el futuro. Chile, yo creo, y en esto me siento parte de eso, el empresariado chileno en general siempre ha tenido una visión de mucha solidaridad, ha sido un empresariado muy comprometido con la sociedad, pero yo creo que esto ha redoblado ese compromiso, y ahí nosotros no hemos estado ausentes. Ahí también, bastante en línea con lo que decía Cristina anteriormente, hemos tenido 2 focos significativos. El primero ha sido educación. Acá en Chile tenemos brechas importantes en términos educativos y también en términos de infraestructura de comunicaciones, y obviamente se da todos los mismos ejemplos: profesores más preparados en los sectores más acomodados, profesores menos preparados en los sectores menos acomodados. Y ahí hemos hecho un esfuerzo importante como compañía. Hemos entregado a más de 110.000 estudiantes capacidad para poderse conectar en Internet con buenas capacidades de manera gratuita. Hemos estado aportando de manera significativa. Hemos abierto a toda la comunidad, todo lo que son los contenidos educativos de la Fundación Telefónica, pero también del Ministerio de Educación, donde hay programas o contenidos online para que los niños puedan estudiar y pudieran hacerlo sin tener que consumir o pagar algo por hacer eso. Hemos tenido una actuación, la verdad que muy, muy sobresaliente en apoyar a ese colectivo de estudiantes que hoy día no tenían acceso a esto, y que obviamente extendía mucho más las brechas de conocimiento que van a ser tan importantes para el futuro. Y por último, y con esto termino un poco lo que hemos hecho, el otro colectivo que para nosotros fue muy importante y ha sido muy importante es la tercera edad. Teníamos los datos de lo que estaba pasando en España, y lo fuimos siguiendo, y ahí, en una decisión de todo el grupo Telefónica, donde Chile también se hizo parte, hicimos un foco muy especial en la tercera edad, con 2 aristas: uno con donaciones importantes en términos de implementos médicos a los asilos de ancianos, se llaman acá los centros de estadía para adultos mayores. Hemos hecho una donación muy significativa con elementos de protección para todos ellos. Hicimos también, y aprovecho de decirlo en este foro, también una parte importante también a los centros de adulto mayor de los españoles que viven en Chile. Acá hay centros de acogida para adultos mayores españoles que vivieron acá. Emilio los debe conocer bien, porque Telefónica siempre ha estado muy cerca de eso, apoyando cuando él estuvo, como decía, en la función de acá. Telefónica siempre ha estado muy cerca de esa comunidad, y ahí pusimos un esfuerzo muy especial, y hemos estado ayudando también a ese colectivo. Y también, una cosa que no es menor, hemos puesto en televisión un programa para poder ayudar a los adultos mayores a cómo usar la tecnología. Ahí sí que hay brecha. Hay adultos mayores que realmente no sabían cómo hacer esto, cómo comunicarnos y estar con una pantalla enfrente, aunque fuese con un teléfono móvil o con la pantalla, cómo poder mandar un WhatsApp. Esas brechas existen. Y hemos puesto un programa al aire, donde tenemos sesiones prácticamente diarias, donde les vamos enseñando a los adultos mayores cómo poder ocupar estas tecnologías, y les permitan al final, en este confinamiento, poder estar cerca de gente. Piensen que un adulto mayor está encerrado y no puede tener contagio, no puede tener acercamiento a su gente. Entonces, el tema psicológico era muy significativo. Entonces, ahí hemos tenido una actuación importante. Y bueno, y con eso cierro. La verdad, en eso hemos estado en Chile con la compañía. Muy bien, Roberto. Pues muchísimas gracias, porque la verdad es que muchos de esos elementos se han sido comunes en todo Telefónica a nivel mundial, y es donde se ve ese ADN, como dice José María Payete, ¿no? Da igual donde esté Telefónica, igual es el país, que haya estado un iPad o un dispositivo a disposición de esa gente mayor, que o en la residencia o incluso en el hospital, tratándose del coronavirus, era la única manera de poder comunicarse con sus familiares, con sus allegados, y como tú muy bien acabas de apuntar, el aspecto psicológico
es fundamental en cualquier enfermedad y en estos tiempos ha sido muy importante, con lo cual felicidades y enhorabuena por esa gestión de la conectividad con toda esa gente mayor y que ha estado afectada por el virus. Pues sin más, bueno, yo tengo ya bastantes preguntas, pero vamos a abrir el coloquio porque tengo solicitud de intervención de Inés Leal. La abrimos el micrófono para que pueda participar. Inés es la directora del Congreso de Ciudades Inteligentes del grupo Tecmaret. Inés, bienvenida, Hola. adelante, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy interesante el debate y gracias por la invitación. Yo creo que han salido cuestiones muy interesantes y en concreto habéis hablado de conectividad y bueno, evidentemente las infraestructuras son muy importantes para poder tenerla y aunque es verdad que tenemos, como ha comentado Cristina, una red que está muy bien, a mí me gustaría un poco pues comentar este tema, ¿no? O sea, ¿cómo veis vosotros el hecho de que realmente la conectividad no está al mismo nivel en todo el territorio y que en situaciones como esta pues se genera una desigualdad que incluso va más allá de la desigualdad social, sino que está basada en la desigualdad de dónde te encuentres, ¿no? Y cómo puedes obtener servicios públicos o incluso llegar o no a poder trabajar dependiendo de dónde te sitúes. Y luego, como complemento a esto, también me gustaría plantear o escuchar a ver qué pensáis sobre el hecho de que esta pandemia quizá va a poder transformar un poco lo que es el concepto de ciudad y precisamente la gente lo que va a querer extenderse es un poco más hacia el territorio, no a la concentración de tantas personas en un lugar, sino mejorando esa conectividad, como podríamos generar una nueva forma incluso de vivir, ¿no? Con un concepto de ciudad o núcleo urbano o núcleo rural distinto, ¿no? ¿Creéis que es posible que todos los ciudadanos tengan los mismos servicios en un país como el nuestro? Muy bien, muchas gracias Inés. Por favor, tú Cristina, desde tu punto de vista en España. Bueno, yo creo que estos meses han servido desde luego para concienciarnos de qué significa el nivel de digitalización, ¿no? Siempre pensamos, bueno, es algo positivo para tener, pero yo creo que tenemos que conceptualizarlo. ¿Qué es la digitalización? Es una infraestructura. O sea, pensemos en términos de infraestructura, de una infraestructura que tiene que tener un país para operar. Desde luego para competir, pero también para, en un caso como hemos visto, para la salud de los ciudadanos o para la gestión medioambiental. Un país que no tiene una infraestructura digital no va a poder hacer frente a las adversidades, ya pueden ser de salud o climáticas, porque necesitamos tener esa infraestructura. Y concretamente en Europa, o sea, yo creo que Europa tiene que avanzar en esa concepción respecto a sus fondos estructurales. Fondos estructurales se entienden perfectamente, oye, puentes, autopistas, carreteras, aviones, infraestructura ferroviaria. Bueno, la infraestructura digital es una infraestructura básica para operar un país. Y yo creo que ahí hay muchos de los fondos y de los programas que ya están abiertos que habría que repensar ahora detrás de esta dificultad que hemos tenido, ¿no? Y desde luego hay una parte importantísima y es que la ciudadanía lo tiene que pedir. Si el ciudadano no lo pide, la política no reacciona. Y la inversión en digitalización es una inversión bastante invisible, que no da réditos en el corto plazo, que no hay un hito que uno pueda anunciar, sino es una sensación de que vamos mejor, operamos mejor y seguramente en una circunstancia como la que hemos vivido no hay duda que marca la diferencia. Pero esto es difícil y por eso hay que hacer mucha pedagogía para que la sociedad lo reivindique. Necesitamos urgentemente digitalizar el país en todas sus acepciones y digitalizar y formar, porque desde luego si dices, oye, ¿podríamos haber controlado la propagación del virus solo con la tecnología? Rotundamente no. De hecho, las medidas más eficaces no han sido tecnológicas. Las más eficaces han sido recursos de baja tecnología, como las mascarillas o los guantes, o directamente innovaciones organizativas. Es decir, nos hemos relacionado de una manera distinta. Las empresas, sector público y sector privado, ojalá sea una lección aprendida. Hemos ido todos a una. Nos hemos creído, nos hemos fiado los unos de los otros. Hemos sembrado el embrión de una nueva manera de relacionarnos. Es una innovación organizativa, es muy interesante este concepto. Y desde luego ha habido también una parte conductual, como es la propia distancia social, que han sido muy eficaces, ¿no? O sea que realmente esa parte de llevemos todos estos conceptos
a la expansión territorial para que ningún territorio se quede atrás, para que no haya brecha, porque las brechas ya sabemos cuáles son. Tiene que haber una política, unas políticas diseñadas para cerrar esas brechas. Y los territorios, oye, tienen que saber, estamos en un grado, además normalmente lo positivo es que esto no hay una culpa política, porque una infraestructura digital no se construye en una legislatura. Seguramente ha habido varios gobiernos, que esto es la parte positiva, no echemos la culpa a nadie, vamos a irnos a los hechos. Tenemos este nivel de digitalización y necesitamos llegar por lo menos a la media europea. Nos hace falta esta inversión. Bueno, pues que parte de la inversión el territorio sea consciente de, oye, yo me estoy encantado de que mi comunidad autónoma haga esta inversión para que estemos mejor preparados para las siguientes crisis, ¿no? Y desde luego, como decías, ahí todas las zonas rurales, las ciudades más pequeñas y los territorios rurales tienen una oportunidad impresionante. Pero a mí, por ejemplo, cuando me dicen, yo me estoy pensando en familias jóvenes, ¿no? Profesionales jóvenes que están considerando desplazarse a vivir en un entorno rural. Si esa fuera mi consideración, si fuera joven y fuera esa mi consideración, yo lo primero que quisiera es una escuela digitalizada, con profesores jóvenes preparados, y eso es lo que a mí me atraería, más allá de que la vivienda sería más barata y con unas buenas comunicaciones, pero ese territorio, esa zona rural tiene que tener una buena infraestructura digital y la escuela es un referente importantísimo. Las escuelas fijan familias, atraen talento y yo creo que ahora, si nos vamos a esa parte de desarrollo industrial que faltaría por hacer, ¿no? Esa apuesta por la economía circular, por ejemplo, que desde luego es un mandato de Europa. Pues la economía circular tiene una oportunidad tremenda en las zonas rurales, tremendas, de asentar población, de fijar riqueza en los territorios menos poblados, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Cristina. Y Roberto, desde el punto de vista de Chile. A ver, yo creo que un dato que me parece importante compartir es que efectivamente Chile tiene una diferencia de conectividad muy marcada. Por dar un dato, Chile tiene solo el 60% de los hogares de Chile tienen acceso a una red fija. Ya hablaremos si es de cobre, si es de fibra u otra tecnología, pero solo el 60%. Chile tiene un gap de conectividad muy importante. Solo un hecho en esto, Inés, cuando uno piensa que el 40% de los hogares de Chile no tiene acceso a Internet, significa que durante estos 4 meses un 40% de esos niños no han podido educarse. Un 40% de esos hogares, de esos padres, familias, no han sido capaces de participar del sistema productivo. O sea, es un problema que hay que hacerse cargo. Ahora, yo creo que esto es una gran oportunidad, creo que tiene que haber, y creo que tenemos hacer un gran plan nacional de creación de infraestructura digital. Chile tiene que hacer y tenemos que ponernos a la altura. Y tenemos que ponernos a la altura donde tenemos que estar. Estado, en su diferente, estamos hablando del Congreso, el gobierno, por cierto, las empresas, reguladores de competencia, tenemos que hacer un gran plan de cómo llegamos al 100% de los hogares, 80%, 85% con fibra óptica y con otras tecnologías. Tenemos que hacer eso, tenemos el desafío. Yo veo que hay pocos países en el mundo que logran escribir estos planes. Estados Unidos, sin duda, es un ejemplo cuando escribe estos white papers donde dice vamos a llegar a nuestro país en 10 años a tal lugar. Tenemos una gran oportunidad, creo que Chile tiene una gran oportunidad. Ya hay algunas fuertes, nosotros estamos tratando de poner, lo venimos hace mucho tiempo hablando de este problema, obviamente se ha puesto a la vista y tenemos una oportunidad muy significativa. Chile, al igual que América Latina, tiene una concentración de población en grandes urbes que es muy marcada. Solamente un dato de Chile, en 3 ciudades concentran el 60% de la población de Chile en la geografía. Piensen que en términos de metros cuadrados, superficie, Chile, si uno lo enrollara, tiene la misma superficie casi exacta que España, pero en 3 ciudades tenemos el 60% de la población. Aquí yo creo que puede haber una transformación enorme de poder mover gente de estas grandes urbes y podernos distribuir. Yo lo veo como una posibilidad cierta. Hay lugares maravillosos donde un chileno podría vivir y no seguir concentrándose en la ciudad. Yo creo que esto es un hecho cierto si nos ponemos en camino, si nos somos capaces de organizar, que yo creo que lo vamos a hacer, porque hoy día ha quedado a la vista que una sociedad o un hogar, un colegio, un hospital, quien sea, una empresa, sin Internet no puede funcionar. Tenemos una gran oportunidad y ahí yo creo que yo soy muy optimista, creo que soy muy optimista y que este es un punto de inflexión. Este es un punto de inflexión, tiene que ser un punto de inflexión. Muy bien.
Roberto, muchas gracias. Eugenio, ¿me dejas comentar un claro. aspecto de Roberto? Porque ha señalado un tema de los white papers de Europa que me ha parecido muy interesante, porque es una lección aprendida también de Europa. Los proyectos todos los programas de I+D de Europa, que son muy potentes, con unos presupuestos muy potentes, ha habido una lección aprendida, y es que en el que estamos ahora, 2014-2020, la perspectiva financiera que estamos ahora, los programas estaban orientados a nuestros desafíos: cambio climático, envejecimiento de la población, abastecimiento de agua. Son esos desafíos que suenan bien, son los que tenemos, pero que son difíciles de medir. ¿Qué es haber tenido éxito? ¿Ha tenido éxito o no ha tenido éxito el programa? ¿Qué es éxito? Entonces, el cambio ahora en las perspectivas financieras, ahora 2021-2027, desde COTEC hemos estado en ese grupo de reflexión de alto nivel para las recomendaciones de estas perspectivas financieras. La recomendación ha sido: oye, vamos a misionalizar el concepto, porque ahí sí sabremos si hemos llegado o no. O sea, sostenibilidad del medio ambiente. Por ejemplo, una misión: 100 ciudades europeas descarbonizadas en 2030. ¿Eso se consigue o no se consigue? Y eso además es una aproximación muy inclusiva, donde están las grandes, las pequeñas, las instituciones, los policy makers. Todo el mundo tiene que participar en hacer una aproximación. Es muy colaborativa y a mí me gusta muchísimo, porque puedes medir si ha habido éxito o ha habido fracaso, y también puedes, oye, saber quiénes son los responsables y cómo ha sido su desempeño, ¿no? Entonces, esa parte de misionalizar los retos en el ámbito temporal que sea, pero que también los gobiernos se comprometan a seguir esa senda, porque son objetivos que necesitan los países. Sí, muy bien apuntado, Cristina. Muy bien, pues vamos a dar paso a otra solicitud de intervención. Le abrimos el micrófono a Jorge Satt, que es el presidente del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. No sé si está... Hola, sí, aquí estoy. Ahí estás, adelante. Yo digo muy buenos días acá en Chile. Sé que allá están en la tarde, y aprovecho de saludar a María Ángela, a Emilio. Somos socios hace mucho tiempo con la Fundación Chile-España en actividades. Y ustedes mencionaron, los panelistas, Cristina, Roberto, se refirieron a la infraestructura digital, y yo quiero llevar al tema del futuro del 5G. Y me pongo el sombrero de estudios internacionales, porque el 5G, que va a tener también aplicación en la telemedicina, en el teletrabajo y en todos los desafíos digitales, tiene implicancias económicas, geopolíticas, es un tema de mucho debate en América Latina, sobre todo por la rivalidad entre Estados Unidos y China, y quiero conocer la perspectiva de ustedes, pero desde la empresa. ¿Cómo se ve el tema del 5G? ¿Cómo visualizan ustedes la aplicación a futuro? ¿Y cómo lidiar con estas tensiones que ya se están manifestando en disputas tecnológicas? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Cristina, ¿quieres empezar Bueno, tú? que empiece Roberto, que es el especialista, y luego yo Roberto, complemento con venga. la parte más holística. Si te parece, Roberto, ¿eh? Sí, perfecto, claro que sí. Adelante. Hola, Jorge, estamos en el mismo horario nosotros. Así que, oye, mira, déjame darte mi opinión del 5G. Y déjame contarte que yo he vivido varios G. Partí con el 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, ahora todos estos G que van a venir, y seguro vendrán los 6 y los 7. Yo creo que 5G es una tecnología que marca una evolución importante en ancho de banda, en poder decir, oye, con una tecnología móvil, ¿cómo puedo mejorar, dar mayor conectividad? Sin embargo, yo creo que el gran desafío de los países es llegar con la fibra óptica al hogar. No tiene comparación el 5G. El 5G probablemente nos va a ayudar. Después te voy a decir en términos de aplicaciones. Tú siempre, cuando uno ve el sector o el hipersector, siempre hay, estas son las carreteras. Lo primero es la capa de conectividad. Sin eso, no puedes construir nada arriba. Después pondremos las aplicaciones, hablaremos de telemedicina, hablaremos de otras aplicaciones de automoción, pero si no está la infraestructura, no hay nada. El primer paso es construir esas carreteras. Y esas carreteras son las que hay. Ahora, déjame decir, yo creo que lo más importante en países como, y en el mundo en general, va a ser llevar la fibra óptica a la mayor cercanía que tenga el consumidor. Y eso puede ser una casa, puede ser una empresa, puede ser una oficina, y en los lugares donde sea más difícil, poder llegar con una antena, porque las antenas llegan con una fibra,
y eso poder desplegar en 5G. Eso es lo que estamos viendo. Yo creo que el gran desafío de Chile tiene que ver con conectar, ojalá, el 85% de la población a fibra óptica directamente y probablemente un 15%, que son los que ya son zonas rurales, donde realmente que sale mucho más eficiente ocupar una antena. Eso es lo que hay detrás de fondo en esta parte acá. Yo creo que eso va a ser el camino. Ahora 5G tendrá, cuando tú quieres más ancho de banda, tienes mejores latencias, ojo que la latencia, que es el tiempo de respuesta, sin ánimo de ponerme muy técnico, tiene, igual aunque llegue, tiene una velocidad de respuesta 10 veces mayor a lo que tiene la fibra. Una fibra tiene 1 milisegundo y los otros tienen 10 milisegundos. Entonces, lo importante es mucho más eficiente hoy día concentrarnos en la fibra. 5G vendrá, tendrá que venir, lo desarrollaremos por delante, nos puede ayudar en algunos temas más industriales. Por ejemplo, en Chile es relevante la minería. La minería, el hecho de tener estos tiempos de respuesta muy rápido nos va a permitir poder hacer minas autónomas, que nos va a poder ayudar, pero su gran impacto va a tener en los sectores industriales. Respecto de lo que tú decías, de las peleas o de las discusiones entre los chinos y particularmente Occidente, porque es importante notar que las redes hoy día o son europeas o son asiáticas. Los americanos no tienen redes, ellos fueron a todo su I+D se centró en el desarrollo de software que tenemos por delante, los Facebook, los Google, todo lo que está en ese lado, pero está en esa línea. Yo creo que la verdad que es una discusión importante. Yo creo que nos supera, en eso yo creo que tanto a Chile como a España y a todos los países esto nos supera, una pelea que está en una escala superior. Y bueno, no me quiero aventurar, creo que lo que pase en las elecciones de Estados Unidos va a ser es un hecho muy importante. Yo creo que va a ser un hecho muy importante cómo evoluciona esta discusión entre si tenemos unas redes de origen asiático o unas redes de origen americano. Es un tema geopolítico, no es tecnológico. De hecho, siendo bien objetivo, la evolución tecnológica de los chinos está siendo excepcional. Yo creo que ellos tienen un desarrollo que está superando a Occidente, es un hecho. Ahora veremos cómo el tema geopolítico se desencadena. Exacto, sí. Muy buen punto, Roberto. Yo por enganchar lo último que ha dicho Roberto, ¿no? Yo creo que la inversión, yo creo que ahora está clarísimo, lo vemos cada día, la inversión en investigación y de tecnología ya no es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de supremacía nacional. Esto es lo que está en juego. Y aquí los países más grandes y más potentes lo son porque han hecho una inversión potentísima en investigación y desarrollo y tecnología, ¿no? Y esto no hay duda, o sea, que ese es el camino. Luego cada país podrá decidir dónde quiere estar. Pero si uno quiere ser y quiere estar decidiendo cómo es el tránsito del presente al futuro, tiene que ser una potencia tecnológica, esto no hay duda. China ha sobrepasado a Occidente, por supuesto, o sea, a Europa, por supuesto, y a Estados Unidos también. O sea, que hoy no hay duda quién es la primera potencia científica y tecnológica, es China. Es China y la brecha pues, se va a ir incrementando, sobre todo si no reaccionamos, ¿no? No reaccionamos y, desde luego, en España o somos conscientes de que nuestra dimensión es Europa o no podremos competir. O sea, tenemos que trabajar conjuntamente con el resto de países europeos, ¿no? Lo que decía Roberto de la fibra, desde luego la experiencia de España ha sido impresionante. Cuando llegó la fibra, bueno, es que es otra liga, o sea, la capacidad que te da la fibra, la calidad de las comunicaciones, la interfaz, el cómo te puedes relacionar es imprescindible. O sea, primero fibra, y después viene lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo me dedico sobre todo especialmente a la innovación en general, pero al ámbito biosanitario y biomédico en particular, ¿no? Y desde luego para la telemedicina, para la cirugía, 5G es imprescindible, ¿no? Ahí la latencia es la vida a la que te juegas, ¿no? O sea que para la telemedicina en general no tanto, o sea, también siempre está mucho mejor, pero para la cirugía es fundamental. Y esto será un antes y un después, el poder operar a distancia. Os podéis imaginar lo que esto significa, ¿no? Para poder penetrar precisamente en esos territorios más lejanos, ¿no? Pero de nuevo, tiene que haber una buena infraestructura que lo permita. Primero la infraestructura y luego 5G, ¿no? Ya. Y luego hay una parte muy, muy importante que yo quiero incidir en ella, ¿eh? Quiero volver a ella, porque, por ejemplo, en España
pero oye, hemos desarrollado algunas fortalezas tecnológicas muy notables en los últimos años, ¿no? Y desde luego en materia de redes y de equipamientos médicos, y, o sea, en eso hemos estado muy bien. Pero ahora sabemos que necesitamos entender mejor y cuidar y fortalecer el factor más humano, ese factor que complementa y que dota de sentido a la máquina y a la técnica. Y en muchos casos va a ser ese factor humano, ese que no se puede computar, que no se puede automatizar y que no se puede replicar, ese va a ser el verdadero cuello de botella para adaptarnos al nuevo escenario. O sea, que yo quiero hacer énfasis en esto porque de verdad que la formación en el empleo tiene que ser parte del trabajo. Nos tenemos que formar todos los días. No existe curso. Es que parte de nuestro trabajo tiene que ser la formación, para sentirnos fuertes, para abrazar la técnica y para aportar esto que no nos quitará nunca las máquinas, que es la dimensión humana. Exacto, sí, sí. Además, justo lo que decía Payete, ¿verdad? En el coloquio que tuviste con él, dices que de esta pandemia no teníamos ningún libro, no había un libro. Entonces teníamos que volver a la persona en sí y a los valores de Telefónica en su caso en concreto, ¿no? Y luego lo enlazaba con la formación, como estás apuntando, Cristina. Bueno, pues estamos llegando un poco al final, nos quedan unos minutos. Y yo quería haceros una pregunta un poco a los dos, que me intentéis concretar un poco más la colaboración público-privada, en lo que habláis de la digitalización de la sociedad, del sistema sanitario, de la educación, de esa necesidad de dotar de recursos a los centros, a los formadores, formación a los formadores, ¿no? En lo que es la reconstrucción, ¿no? En el caso de España hay una comisión de reconstrucción en el Congreso de los Diputados. No sé si Cristina, ahí desde Cotec habéis tenido contacto con esa comisión de reconstrucción, pero desde tu punto de vista, y en el caso de Roberto desde Chile, ¿qué mensaje lanzáis al gobierno, de alguna forma a vuestros respectivos gobiernos, a la hora de cómo se concreta esa colaboración público-privada del que todo el mundo habla para reconstruir el país? Bueno, yo voy a empezar por lo más importante, y es qué condiciones se tiene que dar para que una reconstrucción sea eficiente, y ahora vamos a la colaboración público-privada. Y es que podemos reconstruir los fundamentos de la educación, de la sanidad, de la industria, de la ciencia y la tecnología, pero como no se reconstruye la política, no habrá reconstrucción eficiente. Entonces, o hay una... Oye, a mí me dicen, de esta pandemia hemos salido todos distintos. Pues yo creo que no. Yo creo que somos los mismos. A nivel individual, y si queremos trabajar de una manera distinta, pues lo tenemos que hacer de distinto. Y esto aplica también a la política. Y la política se tiene que reconstruir. Se tiene que reconstruir para prestar el servicio que necesitan las sociedades en este momento. Y en España hay algunas islas donde hay una buena relación política, a pesar de posiciones ideológicas muy distintas. Y si nos vamos a la colaboración público-privada, esto nos tenemos que olvidar que lo público es de izquierdas y lo privado es de derechas. Es que de verdad, es que no nos confundan con estos conceptos. Que no nos confundan, que la ciudadanía no confundamos a la sociedad con los conceptos. No seamos demagógicos. Aquí hay dos modelos. En general, salvo que nos vayamos a un modelo comunista, hay dos modelos. Uno es público-privado y otro es privado. Si elegimos el público-privado, que parece que desde luego en España es el que tiene que ser, pues vamos a hablar sin limitaciones, con transparencia. Si ahora afortunadamente con los datos y con toda la monitorización se puede ser muy transparente. Y la solución pasa por una colaboración muy estrecha del sector público con la industria, con las empresas. ¿Y cómo? Pues como ahora, gracias a esta digitalización sobrevenida y más que tiene que haber, y en un mundo en transformación aparecen oportunidades distintas, sin libro de instrucciones, como decía José María Álvarez Payete, pues esto ya está inventado, porque en el escalado industrial esta parte de prototipo y escalado está inventado, es ese mismo concepto. Probemos, tú lo sabes, Eugenio, que has participado y liderado el grupo de trabajo de Sandbox en Cotec, ¿no? Vamos a probar. Si hay que poner en marcha, implementar una nueva política de una nueva manera, pues en vez de lanzarlo a nivel nacional, vamos a hacerlo acotado con una determinada política, en un ámbito geográfico limitado, en un espacio de tiempo, y vamos a medir y ver los resultados. ¿Que salen bien? Se escalan. Claro, exacto. Pero yo creo que pero necesariamente tenemos que trabajar de otra manera, exacto, de una manera público-privada mucho más fuerte y comprometernos a los objetivos. Exacto. Ahora, si vemos los efectos que ya vemos en términos de PIB, y lo peor es eso, que las clases más vulnerables van a estar especialmente castigadas, pero que no podemos permitirnos en España que haya gente que pase hambre, que no puede ser. ¿Cómo lo hacemos entre todos? Esto no es un tema solo del gobierno.
¿Cómo nos comprometemos todos y cada uno de nosotros? Sí. Pues trabajando juntos. Correcto, exacto. Efectivamente, el modelo colaborativo más que nunca. Y Roberto, ya ahí en Chile, ¿cómo puedes concretar o en qué situación está la colaboración público-privada a la hora de la reconstrucción, de alguna forma, o en esta etapa del COVID? Bueno, todavía no hemos llegado a esa discusión. Yo seguí la de España, de esta mesa, me pareció bien potente. Creo que eso es algo que Chile debiera copiar, el de ponernos ya en el mood de cómo podemos generar un plan de reconstrucción. Yo creo que todavía no estamos en eso, todavía estamos, yo diría, en un tema de cómo enfrentamos la pandemia, temas de provisionamiento de alimentos, de servicios básicos. Estamos en esa discusión anterior, pero me parece que es una muy buena iniciativa. La vi y me gustó mucho, me gustó lo que hay que ver. También decía que me gustó, Cristina, cómo dijiste, cómo verbalizaste el tema de reconstruir la política. Yo creo que es central la buena política ahora. Yo creo que es central el de pensar, el de soñar un país preparado para enfrentar el presente y el futuro. Yo creo que eso es importante, sin populismo, sino de manera práctica. Es decir, oye, ¿cómo podemos resolver? ¿Cómo es el país que tenemos por delante? ¿Qué cosas tenemos que hacer? De manera, insisto, práctica y realista. Creo que podemos, es central poderlo tener. Sacándonos también, en esto, yo la verdad que siempre, siendo chileno y que he tenido la oportunidad de pasar parte de mi vida en España también, siempre es bueno, tenemos cosas, uno lee España y dice, mi país va a pasar esto en un tiempito. Es una cosa que nos ayuda mucho. Así que cuando escucho eso, que siento sintonía. Creo que aquí no es de los de izquierda a los de derecha. Acá tenemos que ver cómo podemos hacer un país preparado para enfrentar el futuro y un país al final que dejemos en mejores condiciones para nuestros hijos, que yo creo que es lo más significativo ahora. El espíritu, yo creo que del empresariado chileno y de Telefónica, por cierto, es de colaboración y de poco egoísmo. Yo creo que a veces se simplifica y se banaliza la visión de la empresa diciendo que nuestro único objetivo es generar rentabilidad. Creo que eso está fuera de toda realidad, Nosotros obviamente queremos un compromiso con quienes han puesto sus ahorros en nuestra compañía, pero el compromiso es profundo por desarrollar nuestras sociedades, desarrollar una sociedad preparada para enfrentar el futuro. Y el espíritu está. Ahora, insisto, creo que si no se reconstruye la política para tener una discusión adecuada, profunda, práctica, realista, va a ser difícil hacerlo. Eso es, por desgracia, es un aspecto común, yo creo que en todo el mundo, en Chile, en España y en todos los países, y es una gran verdad. Bueno, pues llegamos al final. Querido presidente Emilio, te cedo la palabra para que hagas, si quieres, la última pregunta o tus reflexiones o opiniones que quieras. Adelante, Emilio. Le quería preguntar, bueno, primero, el coloquio ha sido súper interesante, son dos figuras estelares, claro, que tal en el universo mundial. Y le quería preguntar a Roberto cómo ha afectado la pandemia a la infraestructura de las telecomunicaciones en Chile. ¿Las ha colapsado, las ha potenciado, las ha puesto en valor? ¿Cómo ha afectado? Bueno, antes de terminar, como tal vez sea lo último que diga, Emilio dijo al principio que nos unía una profunda amistad. Tengo que decir que Emilio para mí es una persona muy, muy importante, ha sido mi jefe, ha sido una persona que para mí fue clave en animarme a pegar unos saltos interoceánicos. Así que primero todo mi reconocimiento a Emilio, que creo que también ha aportado mucho desde España hacia Chile. Creo que Emilio es una figura en eso en nuestro país. Respecto a Emilio, siempre cuando le digo estas cosas no le gusta que lo adulen, dice no me diga esas cosas, después me llama la atención, pero es cierto. Oye, respecto a Emilio, contarte una cosa o contarles a todos. Salió un estudio de Ookla, que es una empresa americana que mide el desempeño de las redes, y la verdad es que el desempeño de las redes particular de Chile ha estado muy, muy bien. De hecho, la red de Telefónica es una de las pocas, creo que 5 o 6 redes del mundo que en periodos de pandemia ha tenido un performance superior a previo a la pandemia. Nosotros la mayoría de las redes han tendido a tener capacidades desmejoradas, o sea, si tenían una capacidad de conexión hoy día tienen la mayoría una vez de peor calidad. Hay 5 o 6 redes en el mundo que han logrado
tener un performance mejor. Me imagino que una va a ser la de Telefónica de España, porque la verdad es que el benchmark mundial hoy día es Telefónica de España, que es mundial lo que ha hecho con todo el desarrollo de la fibra. Seguramente será una de esas, no conozco, pero en el caso también de Telefónica Chile, hemos sido una de las pocas redes 5 o 6 del mundo que ha tenido un performance mejor. Hemos logrado, cuando ha habido la mayor demanda de tráfico, nosotros hemos duplicado la velocidad o el ancho de banda de todos nuestros clientes. Le hemos dicho, si usted tenía 300 megas, lo llevamos a 600, le hemos aumentado las capacidades, hemos actualizado nuestras redes de móviles. La verdad que ha sido un performance muy, muy poderoso. Y insisto, esto es, y vuelvo atrás, las políticas públicas son centrales, es porque definimos poner fibra óptica en una parte, hoy día, en la mitad de los hogares de Chile, y con eso puede aguantar mucho. Es importante hacer apuestas ahora para poder enfrentar el futuro. Y Emilio, yendo a tu pregunta, la verdad que estamos muy orgullosos. De hecho, aquí hago un poco de marketing, nos premiaron a la red de Telefónica de Chile como las mejores redes de América Latina. Pudimos sacar, nos dieron el premio a la mejor, y en periodo de pandemia, por largo la mejor red de Chile, la que se ha soportado mejor. Así que muy orgulloso de lo que hemos hecho en ese ámbito. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Cristina, Roberto. La verdad es que para mí ha sido un máster. Es un lujo poder escucharos y aprender sobre la tecnología, la digitalización y estos retos que además habéis sintetizado mucho, porque como decía Cristina al principio, es que podéis hablar de esto durante horas y la verdad es que es una gran habilidad que tiene Cristina, y ahora veo que tú también, Roberto, de sintetizar y poder escuchar y aprender todo lo que hay detrás de todo, de la tecnología y la digitalización en este contexto. No quiero cerrar sin trasladar la petición de saludo de Jerónimo Deisler Porcela y de Eduardo Abadía. Nos dice un saludo a los organizadores y ponentes desde el mundo de la franquicia en España y Chile, mercado interesante para las marcas españolas. Es el director ejecutivo de la AEF y Donostierra, como la presidenta de Cotec. Y también saludo, por supuesto, de Karina Martini, nuestra managing partner en CREAP, en Chile, en la oficina de Santiago, de la que también aprendo mucho, Roberto, en el ámbito de las infraestructuras, puesto que fue la directora de comunicación de Ericsson, también empresa sueca como nosotros. Y sin más, pues gracias a la Fundación Chile-España, interesantísimo, como ha dicho Emilio, segundo coloquio de estos diálogos de Chile-España, y desearos un buen verano aquí en España y un buen invierno allí en Chile. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristina, Roberto, Emilio. Adiós. Muy bien. Dios. Adiós.